Bien, amigos, amigas, ya estamos nosotros en la mesa de conversación, conversamos de inmediato y le damos una bienvenida cordial a nuestro invitado. Está con nosotros don Carlos Carrasco, presidente del gremio, asistente de la educación acá en la comuna de Pellaco. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Aquí, bueno, feliz de que me hayan invitado a participar ¿cómo se llama? Dar a conocer algunas cosas que son de importancia para nuestros, Claro. nuestros vecinos payaquinos. Sí, don Carlos, preguntarle de inmediato por una cierta polémica que se ha generado. Específicamente usted lo declara muy bien. La noticia dice algo así como el presidente del gremio de asistentes de la educación de Pellaco, Carlos Carrasco, se refirió prácticamente al informe de Contraloría que evidenció, cierto, que el DAEM de Pellaco no recibió la subvención de 8 cursos durante más de 12 meses, con una disminución de ingresos aproximadas que podrían llegar a 300 millones de pesos. Me gustaría que usted nos aclare aquello, ¿cierto? El contexto, lo que ocurrió, Bueno, la visión, la opinión de ustedes también, y por supuesto. lo que es del gremio, ¿cierto? Sí, Y en su calidad usted representante de cada uno de ellos. sí, por supuesto. Bueno, esto yo me informé a través de una declaración que hizo el concejal don Gastón Fuentes, Ya, pero a mí no me sorprendió porque el año pasado, de hecho, yo estuve aquí en este medio cuando nosotros estábamos en un paro, sí, donde estábamos solicitando, ¿no es cierto?, que nuestros colegas se les hubiera una mejora salarial. correcto. ¿Te acuerdas? Hablábamos de un tema porque estábamos esperando, teníamos cerca de 20 asistentes de aula que estaban ganando menos del sueldo mínimo. Entonces tuvimos un año esperando que la primera autoridad, ¿no es cierto?, se pronunciara y pensara en esas familias, porque detrás de ellos hay una familia, Correcto. porque se ven frustradas sus aspiraciones como cualquier ser humano, ¿no es cierto?, que desea continuar estudiando, perfeccionándose. Con un sueldo de eso comprenderás tú que nadie lo puede hacer, porque con suerte sobrevive. En esa oportunidad ustedes iban a tener una reunión con la alcaldesa. Estaban esperando que la primera autoridad se pueda pronunciar. ¿Qué pasó ahí? ¿Se Bueno, logró eso? ¿Lograron algo fue una cosa con esa bastante, solicitud? bastante complicada un poco. Ya, Puesto que no nos recibía, nosotros interrumpimos una reunión de comisión, después interrumpimos una reunión de consejo para poder ejercer un poco de presión. Nosotros le pedíamos que, por favor, la alcaldesa, ¿no es cierto?, pensara también en la gente que gana menos dentro del sistema público, que son los asistentes de la educación. ya. Entonces... Y que entre paréntesis cumplen una gran labor en el área pero de por la supuesto, educación. por supuesto. Entonces, nosotros sabíamos, teníamos los antecedentes con respecto al tema de que no había pago de curso. Entonces, yo sabía, por ejemplo, del colegio donde yo trabajo, puesto que mis colegas son las personas que hacen el trabajo de subir la asistencia al sistema. Entonces la información hoy en día es pública, o sea, tú tienes acceso a la información y sabíamos que había un curso que en todo un año no se había pagado subvención y que el DAEN había funcionado de manera normal como si nada hubiera pasado, es decir, como que esos recursos no se necesitaban prácticamente. A raíz de eso yo lo planteé en la Comisión de Educación el año pasado y a raíz de esa conversa que fue un poco tensa, salió una reunión para 2 días después, un día después. Ahí me reuní nuevamente con todos los delegados de las escuelas y también ahí sale más información porque yo siempre recojo la información de mis colegas, es decir, bueno, aquí sabes, hay alguna cosa que ustedes me puedan informar, luego que ellos me informan otra situación, yo verifico eso a través de algunos contactos que uno tiene, si es efectivo o no es efectivo, porque también uno no puede ponerse a hablar por hablar. Entonces corroboramos que era efectivo que habían 7 cursos más de una escuela que en este caso era la Olegario Morales, que no recibía subvención. ¿Ya? Entonces, claro, cuando uno dice ya son 7, son 8 cursos y que durante todo un año no han recibido subvención y el DAEN no se ha quejado de esto, recursos hay. O sea, eso es porque si no hubieran recursos dirían no tenemos plata porque no hemos recibido subvención. No tenemos plata, no podemos hacer esto, no podemos hacer esto otro, no podemos seguir contratando más gente porque no tenemos, hay falta de recursos. Pero no fue así. Entonces nosotros, ese era, digamos, el fundamento para que nosotros le pedíamos un aumento de sueldo para que podamos salir de la línea de la pobreza a los asistentes de la educación. Es decir, un sueldo líquido pedíamos nosotros de 500.000 pesos. Ya, perfecto. ¿Ya? Y lo que se logró fue que la alcaldesa ofreció pagar un sueldo bruto, ¿no es cierto?, de 400.000 pesos, pero ahí en ese sueldo bruto, que era el sueldo base que nosotros pedíamos que suba, le sumó también que fue la letra chica de la subida de sueldo. Le sumó o consideró los bonos que se reciben por ley. Entonces, prácticamente en algunos le subió 20.000 pesos, a unos 3.000 pesos,
Creo que fueron como a 2 o 3 que tuvieron un aumento bastante bueno, porque subieron como 100.000 pesos, porque la gente que estaba emergente en las condiciones. ¿Por qué se da ese contexto de que algunas personas le suben el sueldo un poco más que otros? ¿Por qué pasa eso? ¿Por antigüedad laboral? ¿Qué pasa al respecto ahí? ¿Por qué pasa eso en esta área? A ver, esto es bastante antiguo, esto no es un tema de ahora. Los asistentes de educación somos código de trabajo, hasta ya, poco. Perfecto. Tenemos un estatuto que ya bastante nuevito, que el estatuto vino a poner un poco de orden. Porque, por ejemplo, si tú eras de determinado alcalde y ese alcalde te quiere pagar 1 millón de pesos, te los paga. No está infringiendo ninguna ley. Ya, sí. Porque se lo permite, es un trato entre el trabajador y esto. Una vez que nosotros seamos servicios traspasados, digamos, empecemos el 100% como servicios traspasados, recién ahí se regula. ¿Ya? Es decir, persona que cumple esta determinada función va a estar dentro del testamento, el que cumple esta otra función va a estar dentro del testamento, o sea, va a haber un orden. Nadie va a estar por sobre otro. ¿Ya? Es decir, los que son, por ejemplo, la parte administrativa, sus sueldos van a estar, por decirte, 500.000 pesos. Los que tienen lo que son del área técnico profesional van a estar entre los 700 y 800.000. Eso va a estar ordenado. Pero es una vez que sea servicio traspasado, antes no. Perfecto. Entonces, como te comentaba, este tema de que nosotros pusimos en la mesa el tema de la que no se estaba recibiendo subvención, nosotros decíamos, ni siquiera se necesita una modificación presupuestaria para poder mejorar los sueldos. No era necesario, pues si las plata estaban. Estaban, correcto. Claro, entonces ahí nace esa inquietud, digamos, de decir, pucha, ¿qué está pasando aquí? Y este tema de esta mala administración viene desde bastante rato, ya no es un tema nuevo. No me sorprende a mí, yo llevo como dirigente ya varios años y he sido un crítico siempre de la gestión, no de las personas, porque no tengo por qué tener cosas personales con los distintos jefes de DAN o quien sea. Donde yo he notado, por ejemplo, el año 2016, no recuerdo, hubo una pérdida, porque se cursó una multa, me recuerdo, de 22 millones de pesos al DAN. 22 millones de pesos. Entonces, esa multa vino, ¿no es cierto?, producto de que no hubo una rendición de cuentas. Entonces, cuando uno ve las noticias y se informa que la explicación que daba el entonces jefe de DAN, porque hay que ser justo en esto, o sea, el actual jefe de DAN no es responsable de todo, hay cosas que vienen arrastrándose de bastante tiempo. Lo que pasa es que lo que sí, con el mismo denominador común, la misma autoridad comunal. Sí, o sea, no ha habido cambio ahí. Correcto. Por lo tanto, es continuidad nomás. Perfecto. Y en esa oportunidad la aplicación era como si se había caído el sistema, cosa que no era efectivo. Yo pedí una reunión con el superintendente de educación, le pedí a otro dirigente del colegio de profesores que me acompañara y nos reunimos con él. Y cuando nos enteramos que no era efectivo lo que se estaba diciendo acá, sino que no tenían cómo, las platas se habían gastado en otra cosa, media sospechosa porque justo era tiempo de campaña. Y no pudieron justificarse. Entonces, y eran cerca de 30 millones de pesos los que se habían. Entonces tú a los 30 millones de pesos le sumas los otros 22 millones de pesos, pasa a los 50 millones de pesos. Imagínate el daño para una comuna pobre como es Payillaco. Y ahora nos encontramos con esta situación. 300 millones de pesos que dejó de percibir el DAN, porque no habían hecho bien los trabajos. Es decir, no se habían las personas que están encargadas de hacer, porque el DAN no es por problema de falta de personal, el DAN hay arquitectos contratados, hay abogados contratados, hay de todo, o sea, hasta jefe de gabinete. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué? Don Carlos, ¿y cuáles son los pasos a seguir que ustedes van a tomar de aquí en adelante? ¿Cuáles son los procedimientos que ustedes van a tomar de aquí en lo que conllevan el tiempo, cierto, con respecto a esta situación? Porque le afecta a ustedes de alguna otra manera. Nos afecta a nosotros como trabajadores y le afecta a todas las familias payaquinas, ¿ya? Principalmente a los alumnos más vulnerables, porque yo hago mención ahí en el tema de que tenemos una cantidad enorme de niños que no se pueden conectar porque no tienen internet. Claro. Otros alumnos no tienen PC. Entonces tú dices, chuta, ¿y por qué no tienen si hay recursos? O sea, el año pasado... Esa es la pregunta. El año pasado, sí, yo participé de reunión de comisión de educación donde se aprobó un presupuesto histórico. Porque lo dijo el actual concejal, don Gastón Fuentes, que nunca antes Payaco había contado con un presupuesto tan alto en educación. Más de 7.000 millones de pesos para este año. Entonces, cuando tú ves que este año no se está gastando plata en calefacción, que es petróleo, qué sé yo, leña, no se está gastando plata en agua, no se está gastando plata en luz. Debiera haber mucho más recursos como para que todos nuestros alumnos, ¿no es cierto?, tuvieran
su es internet y su lógico, auditorio. es lógico pensar qué pasa con esos recursos, Por o supuesto. qué pasó, o dónde Exacto. están. Entonces ahí la pregunta viene derechamente, uno se la hace, en este caso, a la Comisión de Educación. Entonces uno dice aquí, bueno, yo espero reunirme esta semana con... ¿Cuántas personas integran la Comisión de Educación? Son los 6 concejales. Ya, Los 6 concejales. perfecto. Ahora, otra situación más que también afecta y que por eso digo, si uno empieza a sumar, a recordar un poquito el tema de la mala gestión administrativa, hace un par de meses atrás se pagó un juicio que se perdió contra una directora, ¿no es cierto?, que fue destituida de su lugar, a raíz de un sumario mal hecho, porque hicieron las cosas mal, pero como hicieron las cosas mal, ¿quién paga? El fisco. ¿Ya? 25 millones de pesos. ¿Ya? Y como paga el fisco, nadie se hace responsable, porque aquí tendrían que haber responsables. O sea, si alguien que hizo el sumario no lo hizo bien, ¿no es cierto?, o lo hizo con otra intención para no perjudicar, pero no se fijó en el daño que le está provocando a la educación pública en Payaco, lamentablemente es bastante... porque se pagó con platas del FAEP. Correcto. ¿Ya? Y aquí yo quiero ser también bien claro, porque aquí los concejales se opusieron. Creo que fue una sola concejala que se obtuvo, pero Bien. el resto de los concejales se opusieron al pago, Perfecto. porque consideraron que ya era demasiado. Entonces, ante esa situación, se sacaron fondos del FAEP y se pagó. Igual. Ya. Ahora, la pregunta que uno se hace, el FAEP es un fondo de apoyo a la educación pública, no es para pagar juicios, no es para pagar juicios o sumarios mal hechos, es para ir en ayuda de la educación. Correcto. Don Carlos, yo le hacía la pregunta, ¿cuáles son los pasos a seguir de aquí en adelante ustedes? ¿Cuál es el procedimiento que ustedes han tomado con respecto a este tema? Bueno, nosotros como dirigentes, ¿qué es lo que nos compete? Es exigir que el Consejo, ¿no es cierto?, tome carta en el asunto, porque Ya. son ellos los encargados de fiscalizar, ¿ya? Perfecto. Entonces, yo creo que algo tendrán que hacer, ellos tienen las herramientas, recurrirán, no sé, me imagino, Superintendencia de Educación, pedirán un informe, pedirán sumarios administrativos aquí, y con resultados, porque también hemos conocido hechos de sumarios que son eternos, que duran 1 año, 2 años. Un sumario no puede durar más de un mes. ¿Te fijas? Entonces, pero aquí las cosas se alargan y pasa 1 año, y obviamente eso ya está mal hecho. Perfecto. Bien, don Carlos, gusto de conversar con ustedes en esta jornada para nuestra edición de la 13. Agradecemos de haber estado acá en la mesa de conversación con nuestros amigos que nos ven, por supuesto, aquellos que nos escuchan. Un saludo cordial a nuestros amigos de Diferencia TV también, que siempre están ahí atentos a nuestra programación, ¿cierto? Sí. Al momento en que tenemos un momento especial de conversación con nuestros invitados. Le agradecemos. Muchas gracias, pues muy contento de haber estado acá nuevamente. Perfecto. Don Carlos Carrasco, presidente del gremio, asistente de la educación acá en la Comuna de Payaco, nos ha acompañado en nuestra edición de la 13 en esta tarde. Siga acompañándonos.